¿Por qué? El origen del conflicto, el panorama general, una imagen de Israel, por qué la imagen de Israel está desvalorizada en los medios. Si se puede hablar, para entender un poquito qué está pasando el pacto nuclear con Irán y Trump, que ahora ha salido del pacto, y todo lo que tenga que ver con esto. Así que le doy la palabra al especialista y nos quedamos acá. Vamos a hacer preguntas, levanten la mano todo el que quiera preguntar. Así que bienvenidos y lo dejo con el especialista. Muchas gracias, Gabriel. Un gran gusto estar acá. Te agradezco la invitación y a ustedes la recepción y el falafel. ¿Por qué no? Bueno, un gran gusto, una espectacular presentación has hecho. Te felicito. De hecho, el video, los dos, si me sos tan amable de pasármelos. Sobre todo el primero, que desde ya te puedo decir, mañana justo tengo un panel con Marcelo Birmacher, el embajador de Israel acá en Argentina. Y hace poquito yo justo publiqué varios, ¿no? Ocasión de los 70 años de Israel, donde hablaba se llama el excepcional desarrollo de Israel. Y varias de las cosas que mencionaba están acá, lo cual está bueno confirmarlas, pero hay otras que no tengo. Te vendría bien disponer de la información si te parece bien. Ahí la verdad que es un trabajo formidable. ¿Esto te llegó por WhatsApp, lo malo? Lo malo me llegó por WhatsApp, me lo mandó mi hermano de Israel. Qué impresionante. Pero bueno, ese suave, yo tenía uno que no lo encontré cuando vino, la charla de la Badel, pero cuando vino Netanyahu a Argentina, también hubo un video que circuló, no sé si ustedes lo recibieron, que decía, ¿dejarías entrar a un asesino en tu casa? La verdad es que quería poner ese, no lo encontré, me vino pero más o menos la política es la misma. Sí, cuando vino Netanyahu a casa, vemos toda la difamación que se le hizo y toda la prensa negra. Bueno, entonces tu pregunta es, ¿quién miente, dijiste? Sí, un poco entender cuál es el reclamo, cuál es el conflicto. Exacto. De alguna manera. Y también, lo más importante creo que ante el público que estamos, que por eso creo que se movilizaron, es ¿qué le contesto yo a este flaco de la facultad que no me tiene bronca, pero ve esto y me odia? ¿Qué argumentos varios, no mentirosos, sino lógicos, que a veces no conocemos y serían realmente efectivos para convencernos nosotros y poder también transmitirlo a la gente? Por supuesto. Bueno, quien hace este video, está indicado, es el BDS. BDS quiere decir Boycott, Divestment and Sanctions. Es decir, boicot, desinversiones y sanciones. Es un movimiento antisemita, antisionista, que se presenta como humanitario, que lo que busca es esencialmente defender a los palestinos y propone un embargo cultural, económico, político, diplomático contra Israel. Esencialmente lo que hace es resucitar las leyes de Nuremberg de los años 30 que ponían embargos contra los judíos y que antes de eso lo había hecho la Iglesia Católica cuando ponía durante años de la época medieval y demás restricciones a qué oficios los judíos podían ejercitar, qué profesiones podían estudiar más adelante en el tiempo, dónde podían vivir y demás. Es decir, que esto es una manifestación más de una larga corriente antisemita. La palabra antisemita, quiero aclarar, voy a usar indistintamente antisemita o judeófobo o antijudío. La palabra más correcta es judeofobia. En realidad un término que acuña, ¿saben quién lo acuña? Leo Pinsker, que fue un médico ruso del siglo XIX, en un ensayo que se llamó Autoemancipación, donde pedía que los judíos no reciban las libertades de los no judíos, sino que ellos mismos las obtengan. Y bueno, junto con Herzl, Max Nordau y otros tantos, proponía la emigración israeliana. Bueno, Max Nordau fue el que habla de judeofobia por primera vez. Él era un médico y dijo: la judeofobia es una enfermedad milenaria, hereditaria, de 2000 años y como tal es incurable. Y esto lo dijo antes del Holocausto, antes del Vamos a acordar a lo que dice el Talmud, que hay una ley natural, que Esau son en Jacob. Dice que Esau odia a Jacob, o sea, independientemente de, como dijimos muchas veces, que nos odian por ricos, por pobres, por izquierdistas, por derechistas, por hacer guerras, por evitarlas. Si las hacemos somos sanguinarios, si las evitamos somos cobardes, vendipatrias. La Gadá de Pesaj dice: cada generación se levantarán para matarte, ¿no? De manera que, digamos, ya hay una... Bueno, eso es un gran misterio, ¿no? Tratar de entender esto es casi como un destino predeterminado. Cada generación se van a levantar para matarte. Sin embargo, es así.
En cada generación se da. Es inconcebible que después del nazismo, estamos a 70 años prácticamente, nos encontramos con un movimiento que quiere resucitar las prácticas nazis, que después los árabes también la tomaron, cuando imponen un embargo económico de tercer grado contra Israel, que eso significó no comerciar ellos con Israel, no comerciar con las compañías que comercian con Israel, y no comerciar con las compañías que comercian con las compañías que comercian con Israel. O sea, un delirio absoluto, pero esto fue así. Un Estado que recién empezaba a nacer, y les debo decir algo. Si están entre Coca-Cola y Pepsi, elijan Coca-Cola. Porque Coca-Cola desafió el embargo árabe y le vendía a Israel. Es un dato, vale la pena tenerlo en cuenta. No sé qué está pasando ahora. Te voy a mandar otro video, que no quise conocer la lista acá, pero habla sobre el boicot, sobre todos los productos que Israel genera. El chip de la computadora. Entonces, si uno hace boicot a Israel, hay muchas cosas que no podría usar. Yo me acuerdo en la facultad, un antisemita me dijo: usted los judíos, digo, vos te diste la Sabine, y vos sacátela porque los judíos. Así que Jonas Salk, que tuve el mérito de conocerlo cuando vino acá, vino a la AMIA una vez, un legendario edificio, y ahí contó la historia, digo, sacátela porque la de Jonas Salk era el socio de Sabine y es un judío. Así que... Bueno, incluso hace poco falleció Stephen Hawking. Stephen Hawking, un científico británico muy importante que es el creador de la teoría del Big Bang, antirreligiosa, por supuesto, pero más allá de eso, un científico muy prominente, parapléjico, absolutamente limitado físicamente, todo torcido, no se puede mover, no podía hablar, y se comunica con el mundo por una tecnología que desarrolló Israel. Y el tipo apoyaba el BDS. De manera que, acá tenés el ejemplo. Es impresionante. Yo había escrito una nota sobre él hace un tiempo, mucho atrás, y este dato no lo había puesto porque no lo tenía, pero mencionaba como que es inconcebible, un científico, un hombre hiperracional por definición, que odies a un país que tiene un desarrollo extraordinario. Para que se den una idea de un contraste con lo que vimos recién sobre Israel, en el año 2002, las Naciones, ¿me escuchan bien al fondo? Las Naciones Unidas publicaron lo que se llamó el Reporte del Desarrollo Árabe Humano, algo así como de Arab Human Development Report, algo por el estilo, que fue escrito por académicos árabes y que hicieron una evaluación absolutamente crítica del estado evolutivo del mundo árabe. Y me acuerdo un dato, dijeron, en España se traducen más libros por año de otros idiomas al español que lo que en los últimos 1000 años todos los países árabes habían traducido de otros idiomas al árabe. ¿Está bien? ¿Se entendió este dato? Pues impresionante. Gracias por el volumen. De manera que esto da una idea, el contraste es impresionante. Y lo de los premios Nobel, acá no está comparado con la tasa de Nobeles musulmanes para el caso. Pues hacer la comparación es mucho peor, porque son más de 1.500 millones, desconozco el porcentaje, pero muchos premios Nobel musulmanes no hay. Y los judíos, que somos un pueblo minúsculo, una fracción de la población mundial, ahí la estadística está presentada, es una improbabilidad lógica extraordinaria, de manera que la contribución judía al mundo es muy buena, y entonces la contribución del Estado judío al mundo es muy buena, es lógico, porque está la concentración de judíos en un único país donde se pueden desarrollar con una libertad, con una creatividad, con un talento que en ningún otro lado pueden, salvo Estados Unidos. También hay países del mundo libre que les permiten, pero ahí tenés toda la cultura judía, la idiosincrasia judía, la enseñanza de la religión judía, todo concentrado, está todo pretujado en un país diminuto, y bueno, produce naturalmente estos desarrollos extraordinarios. Esto que acabas de comentar de la comparación de la cultura árabe, quizás es lo que justifica la manipulación de sus líderes, porque si tenemos un pueblo inculto, sabemos que los tiranos siempre buscaron que el pueblo pan y circo, y bueno, eso permite que se crea cualquier mentira. Sí, en buena medida un factor que explica el antisionismo árabe es crear un chivo expiatorio que canalice, que distraiga a la propia población. Esto es cierto, funcionó por mucho tiempo, no es el único motivo, claro. La realidad es que hay un gran problema porque el libro sagrado del Islam es antijudío. El Corán contiene frases projudías,
pero también contiene muchas frases antijudías. Y la corriente que más interpreta el Corán, que es la fundamentalista, la que hace los atentados terroristas y demás, toma estas frases, y de hecho no solo ellos, vos sabés que en realidad, incluso los denominados laicos en el mundo árabe, que no es comparable a lo que es el laicismo en Occidente, digamos, si vos comparás a los líderes de Irán, que son fundamentalistas islámicos, y agarrás del otro lado, ponele a Muammar Gaddafi, a Hosni Mubarak, no sé, a los históricos a Yasser Arafat, estos son los laicos, ¿tá? Esos son los laicos, comparados a los otros, esos son los fundamentalistas religiosos. Bueno, los laicos, estrictamente, todos hacen referencia a la Jihad de manera incesante, de manera que hay muchos conceptos del propio Corán que hace que dificulte una coexistencia pacífica. Esto es parte del problema. Hay un elemento que es, digamos, lo que formaría lo que es el equivalente a la halajá nuestra, la ley bajo la que te tenés que guiar, que nace del Corán y del Hadith, que es un compendio de dichos y hechos atribuidos a Mahoma, contiene el concepto de jihad. ¿Qué es la jihad? La jihad se la traduce como guerra santa, se refiere al vehículo, al mecanismo por el cual vos tenés que expandir lo que se llama el dar al-Islam hacia el dar al-Harb, la tierra o reinado o casa del Islam, donde el Islam gobierna, hacia las tierras donde el Islam no gobierna. Y esto es un mandato coránico que todo musulmán, joven, hombre y sano tiene que llevar adelante. Existe también el concepto de la jihad como una revolución espiritual personal. Está bien, pero la verdad es que cuando los tipos están matando en Nueva York, en Toronto, en Argentina, donde sea, gritan Allahu Akbar, la jihad y demás. Entonces, uno tiene que reconocer que el aspecto violento de esa jihad es también constitutivo. Entonces, tenés el tema de la celosía, tenés el tema de que la propia religión islámica contiene una agenda imperialista y antijudía muy fuerte. Tenés el hecho también de que el odio a Israel se explica en clave de una asociación con Estados Unidos o con Gran Bretaña, o la noción de un implante foráneo en tierra nativa árabe. En fin, hay un montón de factores que lo explican. Lo que quiero volver un poco al video y esto, lo que el BDS hace, nutriéndose de todos estos elementos antisionistas y antijudíos profundamente arraigados en esa región, porque el BDS es respaldado por occidentales cristianos, digamos, o laicos, lo que fueran, pero nace del Medio Oriente esencialmente. Esto nace, la semilla es puesta en lo que se llamó la Conferencia de Durban, que se hizo a principios de este milenio en Sudáfrica. Fue un encuentro de la ONU para condenar el racismo. Y paradójicamente, en Sudáfrica, en Durban, paradójico, ¿no? Porque... no, fue deliberada, pero ya no era apartheid. Justamente. No, pero justamente, si vos te fijas en el video del avión de la selección, dice apartheid. Yo le decía a uno de los chicos, comentándole eso, que en Sudáfrica no permitían compartir los bancos del colectivo, no se atendían hospitales, era realmente racismo contundente. Sí, el apartheid fue un régimen que codificó en ley el racismo contra los negros. Para entonces tratar de desmitificar un poco esto, primero entender qué es el BDS. Yo les recomiendo, no es por automarketing, sino porque les va a ser útil, en mi página web, que es www.julianschwindlerman.com.ar, es gratis, no se preocupen, es gratis. Después vamos con el Gabriel, pero por ahora digamos que es gratis. Van a encontrar un ensayo que yo publiqué en el reporte anual que hace la DAIA sobre antisemitismo, que justamente no creo si el último o el anteúltimo trató de eso, mostrando, es un ensayo de unas 4 o 5 páginas que muestra cómo el BDS es una nueva forma de antisemitismo, porque lo que hace es, hay una frase muy buena de Hillel Neuer. Hillel Neuer es el director ejecutivo de United Nations Watch. Yo trabajé para ellos en Ginebra hace muchos años. Es una ONG que lo que hace es defender a Israel en la ONU, esencialmente, y defender los derechos humanos. Después hablamos de esto. El tema es que él tiene una frase que es muy buena. Dice, mira, si vos te obsesionás con Israel, pero no te importó el genocidio en Siria, no te importó las masacres de Ruanda, no te importó la represión de Irán, no te importó lo que sea,
y solo te preocupa la situación de derechos humanos en Israel, entonces tu problema no son los derechos humanos, tu problema es que sos un antisemita. Es simple, si la única causa de derechos humanos del mundo que te convoca es esta, y no te importa... A ver, en Siria había palestinos que fueron masacrados por el régimen en el contexto de este campamento de refugiados que fue arrasado. ¿Dónde está Luis de Lía? Bueno, estuvo preso un poquito, pero ahora que salió, ¿dónde está haciendo su manifestación contra Siria porque mató palestinos? ¿Dónde está? ¿Dónde están, de hecho, todos los progres que siempre salen a cuestionar que Israel mata palestinos? ¿Dónde están ahora que en Siria mató a 500.000 de los suyos y provocó 5 millones de refugiados y desplazados internos y una crisis militar internacional extraordinaria? ¿Dónde están? Entonces, el BDS tiene un problema de credibilidad. Mientras el BDS no diga, vamos a hacer un boicot contra Irán, porque en Irán ahorcan a los homosexuales, por ejemplo. ¿Alguien vio Homeland? ¿Nadie vio Homeland? ¿Vos viste Homeland? ¿Viste el fin de la segunda temporada, si te acordás? Fue por la séptima. Vas por la séptima, está bien, te voy a dar la segunda. Pero viste la segunda. Sí, pero no me acuerdo. Yo te lo voy a recordar. Brody, sí, el pelirrojo que... termina muerto ahorcado. Exacto. No pasa nada. Pero lo iba a contar yo, no importa. No importa, no pasa nada. Es importante esto más que le pasa a Brody en Homeland. A Brody lo matan en Irán. ¿Cómo lo ahorcan? ¿Vos te acordás? Sí, lo atan en una soga y lo ahorcan. No, mucha gente mirando. ¿cómo lo ahorcan? No me acuerdo. Bueno, le ponen una soga al cuello, lo cuelgan de una grúa Sí. en la vía pública Sí. y levantan la grúa mientras hay una multitud mirando. Así es como matan a homosexuales en Irán. No es un invento de los guionistas. Es así. Es así. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el BDS? El ISIS. Con el ISIS lo mismo. Con el ISIS ni que hablar. Las ejecuciones. Ejecuciones atroces, decapitaciones, pero el caso de Irán es un Estado. El ISIS, vos podés decir, bueno, es un grupo marginal, no es responsable. ¿Qué pasa con Irán? ¿Por qué no hay un BDS contra Irán? En Arabia Saudita, las mujeres están obligadas a ir todas tapadas. Y está prohibido que la mujer esté en público sin el velo. ¿A las mujeres también las apedrean, puede ser? Sí, ahora lo vemos, espera. En una oportunidad hubo un incendio en lo que sería como un convento de mujeres musulmanas saudíes. Fue de noche, las agarró durmiendo, salieron desesperadas, como estaban vestidas. Los guardias de la moral y la ética, tienen un guardia de la moral y la ética, las obligaron a volver al edificio incendiado porque no tenían el velo en la cabeza y se murieron quemadas. Esto fue noticia de diarios, si la googlean la van a encontrar. Fue este siglo. ¿Está bien? ¿Dónde está el BDS? Hamas, por ejemplo, ahora en la frontera de Gaza con Israel, manda parapléjicos, manda niños, manda mujeres. ¿Dónde está el BDS? ¿Dónde está para decir eso no está bien? Eso es lo que se llama una violación de la ley de guerra. Es un crimen de guerra. Es cuando vos no te comportás según las leyes de la guerra. ¿No? Que acá lo mostró el dibujito. Ellos usan los ciudadanos para proteger armas, los israelíes. Entonces, el BDS, la verdad es que es muy fácil de desacreditar, porque basta preguntarle tu conciencia. No sé, ¿qué mostrás? A un soldado pegándole a una palestina, está mal eso. Eso lo reprobamos, más vale. No está bien. Lo que no te muestra el film es qué pasó un minuto antes. Hay que ver qué pasó antes. No para justificar que le peguen a una mujer indefensa. Pero si la mujer acaba de tirar una bomba molotov contra los soldados, por ejemplo, cambia un poco tu entendimiento de la cosa. Esto no lo vas a ver ahí. Entonces, acá el punto es, primero, este video es perturbador, es realmente muy fuerte, es muy efectivo como herramienta de propaganda, y la verdad es que eso de que le pegan un tiro a un futbolista, lo desconozco, no creo que hayan agarrado a un futbolista y le hayan pegado un tiro en la rodilla para que no juegue al fútbol, o por futbolista. Está bien, el tipo que estaba en una manifestación o estaba durmiendo en la casa, y la manifestación era pacífica,
o estabas tirando piedras o barriletes para incendiar los campos de Israel del otro lado, o disparaste un tiro. ¿Cuál es la coyuntura? Entonces, este es un primer, digamos, así como yo respondo a esto, pueden escuchar y ver si les sirve también a ustedes cómo responder a un video así. Lo crucial, primero, felicitaciones por venir, felicitaciones por organizar esto, porque educarse sobre esto es esencial. Si vos no participás de eventos así, nunca vas a entender cómo responder, pero esto tiene que ser un inicio, no que terminamos hoy y mañana volvés a lo tuyo. Hay que leer, hay que informarse, hay que agarrar libros de historia y conocer. Todos somos, en un sentido, embajadores de Israel, por así decir, de buena voluntad. Nos importa, somos argentinos, amamos la Argentina, también amamos a Israel. Tenemos una identificación espiritual y nacional con Israel, es legítimo, ninguna vergüenza. Le pasa a los descendientes de españoles y de italianos y armenios y de otras, y árabes mismos, de hecho, múltiples nacionalidades y etnias y religiones que viven en la Argentina y se identifican. Hay italianos que participan en las elecciones del Parlamento italiano en Italia y son tipos que viven acá. Entonces, la verdad, ninguna doble lealtad, no hay ninguna vergüenza en eso. El tema es que uno tiene que conocer para poder alegar a su favor. Si no tenés los conocimientos, no podés. Pero yo sí los invito a que agarren libros de historia. Hay que saber elegir qué libros de historia, porque lamentablemente en la Argentina se traduce mayormente lo antisionista, hay pocos a favor. Esta es una gran desigualdad en la guerra esta. Pero bueno, en síntesis y para redondear, BDS es un movimiento antijudío, recicla lo peor de la historia del antisemitismo desde la época medieval, que había marginaciones contra los judíos, la expulsión del judío de la sociedad. Busca ahora expulsar al Estado judío de la comunidad internacional. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es una nueva manifestación de antisemitismo concentrada en el único Estado judío que hay en el mundo, en el judío entre las naciones. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, hola, buenas noches. Yo escuché una vez un jeque árabe que sabía decir con qué derechos entró Israel en 1948 a sacar al palestino de su tierra y entrar a su casa y estar ahí. Entonces uno le contestó que está escrito en la Torá ya hace 3000 y pico de años que la tierra de Israel es nuestra. Y el jeque le dijo, pero usted que está hablando de la Torá, usted cumple Shabbat, usted se pone tefilín, usted come kasher. No. Entonces, ¿qué está hablando que la tierra es suya? Si agarra la Torá, agarra todo. Y si no agarra 3 palabras que la tierra es suya. ¿Qué se le contesta? Perfecto. Lo que le contestaste es esto. Que, espera que quiero hacer bien la cuenta. Decímelo vos, ¿en qué año fue el rey David? El rey David, estamos hablando del año 2400, 2480 entramos a Israel, 500 años después. 2900 de nuestra era. 2900 antes. No, en nuestra era judía. O sea, estamos hablando hace 3000 años. Hace 3000 años. Quiere decir que, por lo menos, si estamos en el año 2000, por lo menos 1000 años antes de que nazca el cristianismo y 1600 años antes de que nazca el Islam, Jerusalén ya era la capital de un reino judío. Entonces, decirle al jeque. ¿Pero usted dónde lo sabe eso? ¿Cómo dónde lo sabe? Eso está escrito eso es historia universal del judaísmo, del cristianismo y del propio Islam. Ellos no niegan esa eso. Historia está escrita en la Torá, no está escrita en la Torá, en el Nuevo Testamento, y esto es del Corán. También ellos no niegan esta historia. El Nuevo Testamento se basó en muchas cosas en la Torá. Bueno, espera un minuto. Vos me preguntás cómo responderle a un jeque que te plantea cuál es el reclamo legítimo de los judíos a la tierra de Israel. Yo te digo, la historia es el reclamo, la historia es lo que legitima. Vos me respondés, no, quizás no pasó esto. Ya este es un nivel de diálogo que nos lleva a ningún lado. No, ¿existió Abraham Lincoln? ¿Existió el general San Martín? ¿Existió el rey David? Puede ser. No, ¿existió o no existió? Puede ser. Bueno, si vos no crees en hechos fácticos comprobados,
No se puede tener un diálogo. No, pero yo creo, o sea, creo en San Martín porque, no sé... No es un tema de creo, no es un tema de fe acá. Es un tema de si vos reconocés la existencia de la historia. Pues de lo contrario más vale. O sea, sí, reconozco. ¿estamos acá o no estamos acá? La historia esta está escrita en un libro. El Nuevo Testamento se basó en la Torá. El jeque cree en el libro que dice que Jerusalén era judía antes que nazca Mahoma, porque el Corán tomó del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento tomó del Viejo Testamento, de manera que ellos no disputan esto. El jeque no duda de esta historia. Ya sé, pero él entonces, dice que usted agarra solo la parte que la tierra de Israel es suya y no agarra todo lo demás de la Torá. Yo elijo como judío qué observancia llevo adelante. Eso no tiene nada que ver con los hechos históricos comprobados. ¿Qué tiene que ver? No, si usted está entrando acá a una tierra... Yo estoy hablando de historia. Yo no estoy hablando de si yo voy a hacer Shomer Shabbat o Shomer Kashrut. No, ya sé, pero la historia esa se basa en el libro que dice... Vos querés cuestionar la historia. Pero espera un minuto. Si yo te digo, el general San Martín cruzó los Andes, y el jeque dice, no, eso está escrito en la Constitución Argentina, yo no creo en eso. Y bueno, hermano, no crees, es tema tuyo. Pero la historia es comprobada. Existió el cruce de los Andes de San Martín. Jerusalén estuvo en manos judías, guste o no a Jesús y a Mahoma. Jesús no tiene la culpa, de hecho, antes que nazca el cristianismo y antes que nazca el islam. Es un hecho. Los hechos no se pueden debatir. Es decir, podés debatir interpretaciones, pero no los hechos. Si vos te paras acá y me decís, el holocausto no existió, ¿dónde está escrito que el holocausto existió? No, yo digo, porque hay mucha gente que en Israel, yo viví en Israel 10 años, y mucha gente te dice, no existió el Sinai, no existió la partida del Mar Rojo, basta de mitología, que cómo se va a partir el mar, que esto, que lo otro, y uno dice, bueno, y entonces ¿qué hacemos acá? El que te dijo que esta tierra es tuya, te dijo que él partió el mar, que hubo, usted está hablando de cosas históricas, se pararon 3,5 millones de personas al lado de un monte y Dios vino y dijo, muchachos, yo soy tu Dios, te saqué de Egipto, hace esto, no hagas esto, hace lo otro, no hagas lo otro. Entonces, en eso nos basamos, no en otra cosa, ¿entiendes lo que digo? Yo como historiador, no como judío, como historiador me baso en los hechos históricos. Pero un hecho histórico fue también estar ahí en el monte Sinai con la Torá, ¿o no? Por supuesto. Si vos querés prueba arqueológica de eso es otro tema. No arqueológica, historia, como usted dijo de San Martín... Pero esa historia... A ver, vos dijiste, mucha gente cuestiona esto en Israel. La verdad que no, yo viví en Israel 4 años y medio. No lo cuestiona mucha gente, lo cuestiona un grupo ultra marginal de académicos izquierdistas de Israel que dicen, nada de esto pasó. Y quieren inventarte una historia porque tienen una agenda política que precisamente quieren, entre comillas, la paz con los palestinos. Y para tener la paz con los palestinos, como no pueden elevar a los palestinos al nivel moral de los israelíes, entran a socavar toda la moralidad israelí. Y dicen, nada de esto pasó, no tenés nada, no tenemos lo que hacer acá, da lo mismo Argentina, da lo mismo China, no tenemos nada que ver. Mirá, la realidad es que la conexión judía con la tierra de Israel, un vínculo profundo de un pueblo con una tierra, no lo tiene ningún otro pueblo como está marcado en la Torá. Y esa Torá es reconocida por el cristianismo y por el islam. Ellos no te van a decir, eso no es verdad, te lo pueden decir, pero por mentirosos. Pero bueno, pero igual te propongo algo, para que no sea un diálogo entre nosotros interminable, para dar lugar a otras preguntas. Mi respuesta es esta. Los hechos son los hechos. La historia es la historia. Si uno va a socavar absolutamente todos los hechos históricos, con ese criterio, ¿qué hacemos los argentinos acá? ¿Qué hacen los franceses donde están? ¿Qué hacen los chinos donde están? Y olvídate de lo que está escrito en la Torá. ¿Sabes qué? La historia es una historia de conquistas y de guerras donde gana el más fuerte. Los árabes iniciaron una guerra y la perdieron. Mala leche, hermano. ¿Sabes qué? Nosotros vinimos con legitimidad, con un montón de actitudes de bondad y de paz. Nos haces la guerra, la perdiste, al piste. Que le explique esto Evo Morales a Sebastián Piñera. En Chile, hace no sé cuánto tiempo perdieron la salida al mar los bolivianos y no la tienen más.
No la tienen más. Las Malvinas las perdimos en una guerra, y no las vemos más. No hemos la conquistado. O sea, no podés, te pido un favor, quiero dar lugar a otros. Pero el punto acá es muy claro: o tenés la legitimidad que te da la propia historia, y si no querés ir por ese lado, tenés la legitimidad que te da la guerra. Sos un conquistador y la ganaste, punto. ¿O el Islam acaso no se la pasó conquistando tierras y llegó hasta Austria? Bueno, hermano, y hoy la perdiste, hoy son los cristianos los que están ahí. Mala leche. Se terminó. Por los dos lados no cierra el argumento de tu jeque. Una No, te pido un favor, no porque eres jugador de vos. Tito, a ver. Supongo que al medio la respuesta de eso, pero distinta. A ver. Tipo, me dijeron qué legitimidad tenía el pueblo judío. Habla un poco más fuerte, por ¿Qué legitimidad tenía el pueblo judío? Y me dijeron que durante los 1000 años que hubo exilio, los judíos hubieron un montón de imperios que dominaron la tierra de Israel, como los romanos, los mamelucos, los turcos, y a ninguno le importó la tierra de Israel. Todos la dejaron de trabajar, terminó siendo un desierto, un pantano, hasta que volvieron en 1880 los judíos y empezaron a trabajar la tierra, a trabajar en la tierra, el país, y a sacarlo adelante, cultivar, y que como que eso le da legitimidad al pueblo judío de habitar la tierra de Israel, además de la historia y todo eso. Es al único que le importó, a lo demás no. Mirá, hay muchos argumentos para plantear ese atinado. De hecho, si uno piensa en Jerusalén, que yo empecé hablando de eso, que Jerusalén ya era una capital judía antes que nazca el cristianismo y antes que nazca el Islam, la realidad es que si vos pensás en los musulmanes que viven en Jerusalén, le dan la espalda a Jerusalén para rezar mirando la Meca, por ejemplo. Los cristianos no miran rezando a Jerusalén, somos los judíos los que en todos los templos hay momentos, los viernes, que vos te orientás mirando a Jerusalén. Es el lugar de las plegarias por milenios de los judíos. Esta famosa, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, no es un hit del siglo XXI. Hablar de la conexión de los judíos con la tierra de Israel es ir a los tiempos de la Torá. Ahora, querés negar toda la Torá, querés negar que existió Abraham, que existió David, que todos son versos, que Moisés no existió. Está bien, concéntrate en el siglo XX. Vamos al siglo XIX y XX. Los que controlaban esa zona eran los musulmanes, el Imperio Otomano. Fueron gobernadores del Medio Oriente por 600 años. Hoy no. Hoy, en lo que era el Imperio Otomano se redujo solo a lo que es Turquía. ¿Y por qué están reducidos? Porque perdieron la Primera Guerra Mundial. La ganaron las potencias occidentales. Y las potencias occidentales empezaron a facilitar la creación de estados en el Medio Oriente. Un estado judío y, según va la cuenta, 20 estados árabes y 57 estados musulmanes. ¿Fueron injustos con los árabes? Ahora lo aclaramos. ¿Fueron injustos con los musulmanes? ¿1 contra 20 o 1 contra 57? A ver, ¿le faltó el derecho a la autodeterminación nacional a los musulmanes o a los árabes? Y parece que no. La diferencia entre árabe y musulmán. Musulmán es la religión, como cristiano, como judío. Lo árabe es lo nacional, como decir latinoamericano. Vos podés ser un árabe, egipcio, libanés, marroquí, jordano. Hay países que son árabes, al revés. Hay países que son, hay países que son musulmanes que no son árabes. En realidad los árabes son mayoritariamente todos musulmanes, mayormente, salvo el Líbano, que tiene importantes minorías cristianas también, pero mayormente todos son árabes musulmanes. Los musulmanes pueden ser no árabes, como por ejemplo Pakistán, Irán, Turquía, Indonesia y demás. Los países árabes son 20. Los países musulmanes, incluyendo estos 20, más los que no son árabes, son 57. Entonces, los judíos violentaron el derecho a la autodeterminación de los árabes y los musulmanes, y parece que no. Tenés 20 estados,
en los que te puedes desarrollar, tenés 57 totales, y judío uno solo. Y los tamaños, no es que judíos del tamaño de Irán, que es enorme, o de Egipto, no, es minúsculo, es el más chiquito de todos los que existen. De manera que la proposición, ya te doy la palabra, territorial o de autodeterminación es totalmente inválida. En el siglo XX, además, a partir del siglo XIX, cuando los judíos empiezan a proponer la idea de tener un hogar propio en la tierra de Israel, la Liga de las Naciones, que es la ONU previa, digamos, se llama así, emite una opinión y dice, sí, los judíos tienen derecho a ir a la tierra de Israel. Y quienes gobiernan la zona esa, que son los británicos, dicen, nosotros vamos a ayudar al esfuerzo de crear un hogar nacional judío en Israel. Y la ONU lo ratifica, la Liga de las Naciones. De manera que incluso tenés precedentes legales para la creación del Estado de Israel. Te querés olvidar de Moisés, Jerusalén y toda la historia, que es lo que explica por qué estamos ahí, en primer lugar, ¿no? Lo que creo que cerrar el tema de esta pregunta, que es más que nada es una pregunta para adentro. A ver ahora, que más que contestarle al jeque, es una pregunta para contestarnos. Dice, mira, más que para contestarle al jeque, creo que para contestarnos a nosotros mismos, ¿no? Que si yo me baso en la Torá, si le doy credibilidad a la Torá, mejor que le crean todo, pero creo que con el jeque nos quedamos bien. La parte histórica y la parte fáctica, como bien dijiste. Creo que había una pregunta ahí, Julián. Sí. No, usted había mencionado. Ya está. Está conmigo. Está más cerca del coso de César. No, yo quería preguntarle, porque usted había mencionado el factor externo de Israel en cuanto al BDS. Y yo quería preguntarle por el factor interno, como puede ser la agrupación B'Tselem o la agrupación Netura y Carta, tanto de ultra izquierda como ultra derecha, y algunos grupos minúsculos pertenecientes a la ultra ortodoxia israelí, que defenestran a los Hayalim, que no reconocen el Estado de Israel, que inclusive se juntan con parlamentarios árabes, visitan estados enemigos del Estado de Israel. Entonces yo quería preguntarle cómo el Estado de Israel contiene todo eso, y cómo el Estado de Israel enfrenta eso, porque en cualquier país normal eso sería alta traición a la patria, y en Israel, sin embargo, es como que se juzga bajo la cuestión democrática y sin embargo se sobrepasan todos los límites. Usted quería preguntarle puntualmente por eso. Sí, es cierto, Israel, a diferencia del resto de los países que lo rodean, es un país democrático. Si en el resto de los países hubiera grupos que dijeran lo que dice B'Tselem o lo que dice Netura y Carta, los liquidan. Y de hecho pasó, existió lo que se llamó las revueltas árabes, que consistió en movimientos, en el caso es distinto, pero digamos, fueron movimientos que pidieron por democracia, prosperidad económica, libertad, y fueron todos reprimidos, ¿no? Entonces, en el caso Israel es una democracia. Dentro del juego democrático tenés esto, tenés grupos que tienen derecho a pensar y expresarse como quieren, aun si esas expresiones son hostiles al consenso nacional o incluso difamatorias del consenso nacional. Lo que ocurre es, ahora Israel empezó a modificar un poco su tolerancia con esto, porque comprendió que una cosa es permitir una libre expresión y otra cosa es admitir una militancia anti-israelí dentro del propio Israel. Pero lo que hizo el Estado básicamente es decir, Netura y Carta son ultra radicales, antisionistas, antijudíos, son directamente, ellos se alían con los iraníes para negar el holocausto, lo cual no tiene el menor gollete. La lógica de ellos en teoría es una mirada ultra religiosa que dice hasta que el Mesías no venga, los judíos no tienen que estar en Israel. Entonces los que están en Israel y crearon Israel, esto está mal. Bueno, hasta acá vos podés decir, no comparto, pero entiendo la lógica que anima tu desprecio, pero entrar a negar el holocausto a partir de esto ya es un nivel de delirio total, ya es otra cosa. B'Tselem es un movimiento ultraizquierdista que lo que hace esencialmente, según plantean la mirada más centro-derecha o derecha general, los ven como difamadores de Israel porque ellos están continuamente buscando la transgresión israelí en los territorios disputados, ¿no?
y dicen, por ejemplo, esto: la imagen la que un soldado le pega a la mujer y te arman el mega escándalo, mirá lo que están haciendo, le estamos golpeando a las mujeres, etcétera, etcétera. Hasta un punto está bien, porque si Israel comete inmoralidades o ilegalidades, merece la sanción. El problema de B'Tselem es que supedita lo que se supone es una actitud altruista a su agenda política, y ahí cambia todo. Si lo que vos dijeras es decir, mirá, le pegaste a una mujer y esto no está bien, yo estaría de acuerdo. Pero si lo que vos vas a hacer es no mostrarme cuando la mujer agredió a un soldado israelí, no me vas a mostrar que el día anterior la tía abuela de ella agredió también a un soldado israelí, y el día anterior el nieto de ella vino a agredir a un soldado israelí, y que al fin de cuentas el soldado perdió la paciencia y le pegó, entonces te digo, mira, hermano, no me contaste toda la historia. Entonces, de nuevo, yo lamentablemente creo que existen grupos, hay otro que se llama en inglés Breaking the Silence, que es un grupo que lo que hace es supuestamente entrevistar a soldados de Israel. Siempre son anónimos, de manera que hay todo un cuestionamiento sobre hasta qué punto es verídico esto. Toma soldados de Israel que están arrepentidos de lo que hicieron o de lo que vieron en los territorios, entonces hay relatos así como: me hicieron pegarle a un niño palestino y yo no quería, y cosas así. Reciben financiamiento de muchos países europeos, en muchos casos. Entonces pusieron ahora una ley que lo que busca es evitar que Europa se entrometa en financiar grupos anti-israelíes dentro del propio Israel. Bueno, esto es básicamente la cosa. El pueblo judío da para todo. Y hay un versículo, creo, no sé si es de la Torá, del Talmud, Isaías creo que dijo: tus enemigos nacerán de tu propio seno, ¿no? Hay uno que es así. Pero los enemigos son los enemigos. Tus peores enemigos son los que salen de vos. Este es el caso. Sí, quería hacer dos consultas. No, está bien. Espacio, algo que suena mucho. Bueno, oye, primero, me parece muy interesante lo que está diciendo. Justamente al respecto sobre el antisemitismo, perdón, yo he visto con el antisemitismo muchas diversas. Primero yo pensaba que nos querían y he comprobado que realmente nos odian, casi todos los que no son judíos nos odian. Me han dicho judío de M en una escuela, después en una página de internet, y usted que es periodista debe saber el antisemitismo que hay en las redes. Entonces yo he pasado de una actitud muy agresiva con los nazis a una actitud más de, porque ellos realmente creen que somos malos, nos odian en serio. Entonces yo no sé cómo llegar ya no sé qué hacer con los nazis. No sé si ser agresivo, como fui extremadamente agresivo, al punto de llamarlos por teléfono a insultar a la madre, o si negociar, pero eso también fui muy sumiso, también fue un error. Yo ya no sé cómo negociar con un tipo que es antisemita, pero no porque es de este grupo SMS, sino está influido por el SMS. ¿Cómo cree usted, que es un hombre del periodismo y sabe todas las redes sociales, que se puede combatir no a un hombre malo, sino a un hombre influenciado totalmente por ese SMS, que es el 90% de los argentinos que están en las facultades, en los trabajos, que son nazis, niegan el holocausto y están a favor de Palestina? Incluso dicen que hay una conspiración mundial judía para dominar el mundo y reducir la población al 50%. Es todo mentira. Ya le hicieron los nazis en el 45. Hay que distinguir entre el antisemita y el que simplemente recibe el mensaje del antisemita y repite porque estuvo expuesto a eso. El antisemita lo tenés que combatir, intelectualmente me refiero. O sea, sí, pero no sin esperanzas de convertirlo. O sea, vos sabés que ese tipo es un odioso y no va a cambiar. Me pasó el otro día, de hecho, en Paraná. ¿Cómo diferencio también la pregunta? Está bien, te vas a dar cuenta por la intención. Porque puede haber gente que recibió el mensaje, está prejuiciosa y te dice: che, ustedes ocupan Palestina y matan a las niñas y yo qué sé qué. Vos le mostrás la evidencia, le explicás la historia de la presencia judía en Israel, la conexión, esto que hace Israel de bueno, le mostrás lo que hace de malo el Hamas o la parte palestina en general, muchas cosas, le explicás la historia y probablemente va a cambiar la opinión. Puede que elija no cambiar y no necesariamente tenga mala leche, simplemente que es su opinión, pero lo intuís si hay una malicia o no. Distinto es el caso del antisemita abierto, que no es, digamos, permeable ni a los hechos ni a los argumentos. Entonces, con esto no te queda otra más que combatir el argumento y descalificar
su persona como un prejuicioso que odia a los judíos, ¿no? Yo otro día les decía, estaba en Paraná en un panel sobre negación del Holocausto y negación del genocidio armenio, junto con, yo fui por la DAIA de Entre Ríos, el INADI y el Consejo Nacional Armenio. Salió una página de la DAIA esta semana. Salió una página de la DAIA. De Gambia, salió. No, esto no tiene nada que ver con la DAIA de acá, estos son las DAIAs del interior. No estamos vinculados a DAIA Capital. Pero bueno, más allá, en las preguntas y respuestas, chicos, en las preguntas y respuestas, o sea, ese espacio, el primer tipo que pregunta me dice, ¿qué fue el Holocausto? Yo dije, tipo de 70 años preguntando qué fue el Holocausto, y le contesto, nunca falta el retardado en la película. Está bien, me cayó, no pasa nada, me cae enseguida, está bien. Después pregunta, ¿y por qué Hitler mató a los judíos en vez de usarlos como mano de obra? Entonces, digo, mire, usted está tratando de entender racionalmente un fenómeno que fue irracional. Este es el gran desafío que tenemos los que luchamos contra el antisemitismo. Buscamos racionalmente pelear contra algo que es irracional, que es un prejuicio. ¿Y por qué odias a un negro? ¿Y por qué odias a una mujer? ¿Y por qué odias a un homosexual? ¿Y por qué odias a un judío? Y no hay explicación, es un odioso. El tipo después siguió preguntando, entonces ya ahí empezamos a entender que era un saboteador. Y que de hecho él era un negador del Holocausto, que fue a molestar en el evento. Entonces mis primeras respuestas fueron nobles, porque pensé que era una pregunta legítima. Cuando entendí, al cabo de varias preguntas de él, que no, que acá vino a molestar, a fastidiar, ya la actitud cambia. Entonces, me parece que es eso, tratar de que tu intuición te diga si estás frente a un antisemita o frente a uno que está influido por esta cultura de prensa y de derechos humanos que están hostiles a Israel. Sí, yo quería consultarle del tema de la franja de Gaza que fue de alguna forma, no sé si regalada, pero por el ministro de Ariel Sharon en el año 2004, 2003, por ahí más o menos. Entonces, ¿por qué, a diferencia de los países árabes que en vez de ayudar a los judíos y a la historia de Israel lo perjudican tanto con matanza, tanto con los verbones y como dice, que tienen la imagen de Israel y la representación mental que tienen los públicos, en este caso las naciones? En cuanto a lo que mi pregunta radicaría en lo que respecta a por qué Israel tiene la obligación de suministrar energía y un montón de apoyo a la franja de Gaza, siento que nos retiraron a nosotros, digo. Entonces, eso se da cuenta como el judaísmo, aparte de ser una religión, es una filosofía de vida, y como nosotros vamos a elegir por nosotros, pero de igual forma me parece bastante injusto. Y la segunda pregunta del tema de... Alejar el micrófono. Sí. La segunda pregunta sería en cuanto que dice en la Torah que Israel no pertenece al Yehudí y que el Yehudí es el pueblo elegido, etc. Más allá de eso, yo siempre quería saber, antes de Abraham Avinu, quién era el que habitaba en Israel, que es una pregunta más bíblica de la Torah, más que algo político. Pero no sé si entendí, ¿quién habitaba en Israel antes de Abraham? Sí. Los cananeos, supongo. ¿Quién habitaba? O sea, permiso, si estudiamos esto me lo terminé por una pregunta bíblica, así que si agarramos el primer Rashi, la Torah justamente explica que la Torah tiene que haber empezado mucho más adelante, en la Perashat Bo. Y ahí dice justamente para decirte que Dios, ¿por qué empezó por Bereshit para lo que te llama el Metaret? Tiene que haber empezado con la primera mitzvah que recibimos, que es la mitzvah de Korban Pesach, de consagrar el mes. Ahí en Perashat Bo, creo que es el capítulo 2 del libro de Shemot, o la y el primer Rashi de la Torah dice, para enseñarte que la tierra es de Dios, y Dios se la da a quien quiere. Ahora la tienen ellos, después la van a tener nosotros, y el destino que eran ellos. Esa es la respuesta bíblica. O sea, en un primer momento Hashem le dio la tenencia a otro pueblo, pero el dominio lo tenemos realmente como una herencia nuestra. Pero los cananeos hoy en día no existen, y si quisieran reclamar tendrían, digo, más peso su postura que los palestinos hoy en día, obviamente. Porque los palestinos surgieron
muchos siglos después, digo, de... Como pueblo legítimo, decimos, del canal. Claro. Yo históricamente no tengo no estoy muy versado. Descendiente de cananeo no hay. Los palestinos, que son expertos en inventar historia, conectado con esto, sí. pero a ver, me refiero, volvemos al ejemplo. Abraham Lincoln liberó a los negros de la esclavitud en Estados Unidos. Nadie, salvo alguien que no está bien, cuestiona esto. Es la historia. Bueno, los palestinos hacen estas invenciones y dicen Abraham Lincoln fue el primer palestino, suponete. Ellos dicen que Jesús fue el primer palestino y que ellos descienden de Jesús. Jesús fue judío, o sea, también delirios así, pero bueno, hacen estas cosas. También plantean que los filisteos son sus ancestros, pero todo esto es un esfuerzo absolutamente deliberado en crear una narrativa histórica que legitime como la que tienen los judíos. De hecho, lo que es el Arabait, el monte del templo, que está bajo administración religiosa y administrativa de Jordania y la autoridad palestina, la parte de los lugares santos musulmanes, hace un pocos años atrás se pusieron a hacer excavaciones y cuando encontraban los, ¿cómo se dice? Artefactos, claro, cosas del primer templo judío, lo rompían. Justamente este año, los chicos que estuvieron con nosotros, yo saben que soy un amante de la arqueología, y hubo un emprendimiento arqueológico que se llama, el nombre está espectacular, Arabait Vegadero se llama, haciendo alusión a la frase del 67, un grupo de arqueólogos indignados por esto que vos estás comentando, se encargó de conjuntar todo ese polvo arqueológico y lo tamizan y encuentran cosas impresionantes. Se han encontrado monedas de medio shekel, se han encontrado sellos con nombres bíblicos de personajes que están en el Tanaj, y eso es legítimo. O sea, evidentemente lo que están haciendo ahí es querer borrar todo vestigio histórico del judaísmo, pero justamente nos hicieron el favor de entrar, porque lógicamente no podemos entrar ahí, y estos arqueólogos del pueblo judío cabeza dura, que es un buen atributo para algunas cosas, persistieron, y nosotros este año estuvimos ahí. Cuando vaya la próxima visita, en Churín, creo que está Churín se llama, después te paso el dato. Sí, tenías una primera pregunta. Sí. La primera parte, perdona, bueno, fuimos para el otro lado, la de Gaza era, ¿por qué le dan? O sea, los papeles tienen que suministrar energía, digo, bueno, todo eso, si se arreglen ellos, tipo. Hay dos consideraciones para eso. Primero, una de índole humanitaria, de decir, bueno, mira, los tipos, si les cortamos la luz, no van a poder vivir, y la verdad que no está en nosotros castigar al pueblo palestino. No queremos que nos ataquen desde Gaza, nada más, pero desearíamos que tengan su Estado independiente viable. La otra es estratégica, porque si vos provocás una crisis humanitaria en Gaza, de por seguro que va a tener un conflicto con Israel, porque ahí es cuando el Hamas empieza con las guerras. ¿Para qué es lo que está pasando? Para distraer de su pésima administración oficial, digamos, de gobierno en la propia Franja de Gaza. Estos días, palestinos quemaron uno de los gasoductos que transportan el gas desde Israel a Gaza. Mirá lo que llegaron. Quemaron su propio gasoducto. Pero yo digo, pero también dándole, digo, alimentación y energía, todo esto también es como que le facilitan que de igual forma, si no le dan, es como que va a haber una revuelta, y si le dan también, porque tienen los instrumentos para... Lo que pasa es que, sí, es un dilema. Lo lógico sería, yo entiendo tu pregunta, vos decís, escuchame, si es una entidad enemiga, no creo que haya un solo presente en la historia de la humanidad, que un vecino enemigo le dé lugar, teléfono, o sea, es bastante delirante. Tiene que ver con la historia de cómo Israel estuvo en Gaza, cómo se fue de Gaza, cuál es la imagen internacional de la cosa, y con un interés, como te digo, de decir que no colapse Gaza porque es un problema para los israelíes. Entonces, en buena medida también es eso. Hace poco la autoridad palestina, que es la que le tiene que pagar las cuentas a Israel para que Israel dé el gas y la electricidad y todo esto, dejó de pagar.
y le pidió a Israel, mira, dijo, no te pago un mango, no des más, porque querían presionar al Hamas. ¿Está bien? Sí. Bueno, era un dilema, porque Israel decía, mira, por un lado a mí tampoco me gusta el Hamas, pero la verdad que no puedo no darles porque no te van a atacar a vos, me van a tirar a mí los cohetes. Y bueno, entonces en parte por una cuestión estratégica, en parte por una consideración humanitaria, que Israel no tiene como objetivo militar o político dañar al pueblo palestino. Lo que quiere es simplemente no ser atacado por los palestinos. Pero bueno, un poco se explica por esa cuestión. ¿Sí? Si la Franja de Gaza antes era egipcia y no pertenecía a Egipto la Franja de Gaza y después Egipto le dijo a Israel que te la... Te dejo hablar, te estoy molestando a propósito, porque ese es un prejuicio de los típicos de que Gaza fue de Egipto. No, Gaza nunca fue de Egipto. El Sinai fue. El Sinai es otra cosa. Sigamos. Pero bueno, digamos que sí. ¿Por qué el mundo como que responsabiliza solamente a Israel por lo que pasa dentro de Gaza y tampoco victimiza a Gaza de que Egipto no le da pelota? Es una buena pregunta. De hecho, conecta con BDS y la lógica obsesiva contra Israel. Los que ponen un bloqueo de frontera contra Gaza son dos países, Israel y Egipto. El mundo entero con quien se fastidia, con Israel, por supuesto. Ahora, ¿por qué te corregía cuando vos hablabas? Históricamente me refiero al siglo XX, modernidad, cuando cae el Imperio Otomano, que es el que controlaba Gaza y toda la región, eso queda como tierra de nadie. La pasan a ocupar los franceses, los ingleses, etc. En el caso Inglaterra. Inglaterra dice, vamos a crear un Estado judío y ofrece esas tierras para el Estado judío. Después, frente a la oposición árabe, empieza a cambiar, empieza a acotar las porciones territoriales. Cuando los árabes atacan a Israel en la guerra de 1948, lo que ocurre ahí es que Egipto se queda con lo que es Gaza y Jordania con lo que es Cisjordania. Pero no pertenece ni a Egipto ni a Jordania. Fue un territorio capturado en ejercicio de guerra y que no fue tomado de ningún estado previo a eso. Inglaterra tampoco era el dueño y el Imperio Otomano, por así decir, que tampoco era el dueño, simplemente que lo gobernó por muchos años, lo perdió. Y no era un estado, era un califato. O sea que ni siquiera cabía la ley internacional ahí para aplicar. Entonces por eso te digo, cuando dicen Gaza era de Egipto, y no era Egipto. O sea, simplemente que eran los países que tomaron posesión territorial de esto. En la guerra de los 6 días la tomó Israel, como antes la habían tomado Egipto y Jordania en la guerra anterior. Los mismos que nunca dijeron nada. ¿Por qué no hay un Estado palestino en Gaza y Cisjordania? Cuando está en manos de Egipto y Jordania durante 20 años, cuando Israel toma posesión de esos territorios, íntimamente conectados con la historia judía, por cierto, dicen, no, Estado palestino, tiene que haber un Estado palestino. Los propios palestinos, que en 20 años nunca dijeron queremos un Estado en Gaza y Cisjordania, no lo dijeron nunca. Solo cuando Israel obtiene el control de la región dicen queremos nuestro Estado. Con Jerusalén es muy parecido, de hecho. El ejemplo que les di antes, que los musulmanes en Jerusalén rezan mirando a la Meca, te da el ejemplo. Cuando Jerusalén estuvo en manos jordanas, 20 años, desde el 48 al 67, ¿no? Casi 20, salvo el rey jordano, el rey Hussein, casi ninguna autoridad de importancia árabe o musulmana visitó Jerusalén. La mezquita principal en esa época era la de Amán, no la mezquita de Al-Aqsa. Si vos querías suscribirte a un servicio telefónico o mandar un correo postal, tenías que irte hasta Amán. Ni siquiera Jerusalén era un lugar relativamente importante administrativamente. Cuando Israel conquista esta región y Jerusalén pasa a estar en manos judías y la declaran la capital de Israel, el mundo entero estalla. Jerusalén es nuestra, la queremos. La realidad es que a los árabes les importó poco. Y de hecho Jerusalén, que fue importante para los judíos primero,
cuando Mahoma hace su peregrinación, digamos, con la fundación del Islam, primero pone a la Meca como su lugar fundamental. O sea, a Jerusalén fue importante porque está conectada con la historia islámica, pero no fue el primer lugar. El lugar central de ellos es la Meca. El segundo lugar es Medina, y recién después viene Jerusalén. De manera que es importante también entender que mientras que los musulmanes tienen otro centro espiritual, y los cristianos también, porque la historia de Jesús de Nazaret, que fue judío y que no fundó el cristianismo, pero digamos que podemos considerarlo el primer cristiano, si se quiere, aunque no lo fue, y esto no es exacto históricamente, tenés Belén, Nazaret, como lugares mucho más importantes de la prédica de Jesús y de la vida de Jesús que el propio Jerusalén. Y la Roma papal es un centro espiritual también muy importante para los cristianos. Los judíos tenemos solamente Jerusalén, no hay otra, nunca hubo otra, no es Tel Aviv. Esto es importante entenderlo. Cuando el sionismo nace, cuando Herzl quiere persuadir a los judíos de su tiempo de que hay que retornar a Jerusalén, a Israel, no piensa en Tel Aviv, no piensa en Haifa, no piensa en Eilat. Piensa en aquellas ciudades que estaban conectadas con la historia judía. Jerusalén, Betel, Hebrón, Tiberia, Tzfat, es decir, los lugares de la Torá. Con ese criterio igual, por ejemplo, las Malvinas, en 1820 por ahí, los ingleses la conquistan y los argentinos no la reclamaron hasta recién en la dictadura, cuando el gobierno militar la usa como una excusa nacionalista para propaganda, por decir. A correr el foco. Claro. Sí. Y entonces, con ese criterio las Malvinas tampoco le deberían pertenecer a Argentina, como es, ahora que las perdiste, las querés, no las reclamaste durante 200 años y ahora las querés. Es lo mismo, es como... no, bueno, sí, está bien, te digo que sí, la respuesta es que sí, te digo que lo mismo, pero no lo mismo, porque no soy un experto en la historia de Malvinas, me parece que no las perdieron en una guerra, sino que fue un acuerdo de cesión territorial, hasta donde entiendo. La guerra de las Malvinas del 82 sí, la intentan recuperar por la fuerza y la pierden, pero antes fue de otra manera. Cada caso es cada caso, la verdad que es difícil comparar, no hay una conexión histórica que vos puedas decir de los argentinos con las Malvinas y que todos, no sé, los profetas de la Argentina profetizaron ahí y sus reyes gobernaron. No pasa esto, no hay un equivalente, digamos. Lo que sí está claro que muchos países tienen estas pérdidas territoriales que la guerra o la ley internacional terminan dirimiendo. Lo que está claro en el caso de Israel es que existe una conexión histórica que es milenaria y precedente a los cristianos y los musulmanes que hoy cuestionan a los judíos por estar ahí. Una pregunta. Personalmente vos, ¿estás de acuerdo con entregar tierras a cambio de paz? ¿Dirías que funcionaría? ¿Sabes cómo se llama en el primer libro? ¿Cómo? Tierras por paz, tierras por guerra. Escribí un libro de 500 páginas para explicar que eso no... ¿Que no qué? ¿Para explicar qué? No lo vale. ¿No lo vale? Ah, bueno. No, mirá, yo te lo voy a poner así. Por varias razones no estoy de acuerdo con ese principio. Por varias razones, que ahora te lo voy a justificar. Pero si vos me dijeras, intercambiemos tierra... Hay un ruidito de micrófono que me está fastidiando, me parece que es acá. Sí, córtenla, dejen de jugar con eso, por favor. Gracias. Si vos me dijeras, danos las tierras y a cambio vas a obtener la paz, y la garantía es definitiva, o sea, perdés las tierras pero tenés paz para el resto de los siglos, este es un planteo. ¿Alguna vez fueron al Teatro Colón ustedes? En el Teatro Colón te piden que no saques fotos, que no filmes, que no hables, y deberían agregar, no hinche la pelota en el micrófono. Gracias, tenelo vos, por favor. ¿El problema cuál es? El problema es que
la fórmula tierras por paz es completamente inviable. ¿Por qué? Primero, porque se le pide a Israel, que es un estado minúsculo, que dé lo único que no tiene, que es tierras, a cambio de que los árabes le den lo único que ni entre ellos pudieron generar, que es paz. Porque está lleno de guerras entre árabes todo el tiempo. Primero. Segundo, pedirle a Israel, que es un estado territorialmente diminuto, que conceda algo que apenas tiene, luce raro, siendo que los otros tienen 500 veces, este es el número, 500 veces más tierras que Israel. Por otro lado, supone que Israel tiene que pagar un precio en moneda territorial a cambio de la paz, y los árabes no pagan nada. Igual. Espera, los árabes no pagan nada. Van a obtener la tierra y dan, ¿qué dan? Aire, la paz, no te ataco, listo. Y acá está el problema. La tierra es un bien tangible que una vez entregado es de muy difícil recuperación. Pero la paz es un intangible que una vez entregado es de facilísima cancelación. Todos los estados de guerra empiezan de un estado de paz previo. Cuando hay una guerra, porque antes hay un estado de paz. Alguien la violó y empezó a atacar. Por estas razones es que yo creo que la fórmula es incorrecta. Aún así, te voy a decir, con Egipto funcionó y con Jordania funcionó. Con Jordania no hubo mucho intercambio de tierra, pero con Egipto sí. Entonces, si vos me decís, garantizame que va a haber realmente una situación de tierras por paz verdadera, nos sentamos y lo charlamos. Pero en esta coyuntura, donde no pueden garantizar esa paz, y de hecho con Egipto, ya que lo menciono, con Egipto hubo muchos años de paz. Una paz fría, es decir, hay un estado de no agresión, no es que hay mucho amor entre las partes. Ahora cambió un poco, ahora está cambiando por otro tema, pero no es el caso. Pero pocos años atrás hubo elecciones en Egipto, y el que ganó fue Mohamed Morsi. Mohamed Morsi era el líder de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son el primer grupo fundamentalista islámico que fue creado en el Medio Oriente. El Hamas, por ejemplo, es un desprendimiento, de hecho es una parte de los hermanos musulmanes. O sea, un grupo fundamentalista islámico, que en campaña dijeron lo que vamos a hacer es anular el acuerdo de paz con Israel. Entonces, ¿qué pasa? Israel entregó el Sinaí. Entregó un Sinaí que tenía pozos petroleros además. Sacó a su población que estaba en el asentamiento de Yanit. Violentamente le tuvo que sacar. Me acuerdo la foto del hombre a dado vuelta. ¿Y qué pasa? Y 20 años después, 40 después, viene uno y dice, listo, no más paz. ¿Qué es? Entonces, es un dilema. Por eso es que el tema este de tierras por paz lo tomo con mucha prudencia. Por otro lado, esta es mi posición personal. Yo no estuve en contra de la retirada de Gaza, aún sabiendo que no iba a traer paz, pero por una razón demográfica me pareció que no cerraba la cuenta, y bueno, había que irse. Pero sí Jordania, porque ahí había 8.000 judíos rodeados de 1,5 millones de palestinos. Era un poco difícil sostenerlo, y aparte las tasas de natalidad era imposible. O sea, está bien, hay mil argumentos a favor de lo contrario de lo que digo, pero mi posición fue esa. ¿Qué pasa con Cisjordania? En Cisjordania tenés más de 400.000 judíos, con 2 millones y medio palestinos, pero la verdad es que la legitimidad de toda la historia del sionismo se apoya en Cisjordania. Como les dije antes, es ahí a donde quisieron volver, es ahí donde los profetas de Israel profetizaron, los reyes gobernaron, etc. Nuestra historia nació allá. Sin eso no tiene sentido. Daba igual que nos vengamos a Argentina, o a Manchuria, o a Cirenaica, o los demás lugares que propuso la comunidad internacional en aquel momento. Entonces, esa tierra por paz es distinta. Hay otra que quizás es menos bíblica, pero bueno, poder en los Altos del Golán. Imagínate que los Altos del Golán, en una época Rabin y Pérez los quisieron negociar con Siria. Imagínate que hoy los Altos del Golán estuvieran en manos de Irán, literalmente. Es estratégico. Entonces, por eso, hay consideraciones múltiples que a mí me hacen estar en contra de la fórmula tierra por paz. Creo que se tiene que poder lograr la paz de otra manera, no con que Israel pague en tierra por eso. Aparte que los musulmanes creen en la guerra santa, que el califato que tienen que conquistar todas las tierras que fueron parte del califato, y por lo tanto también tendrían que conquistar Israel.
y con un poquito no se quedarían conformes, tendrían toda la tierra. No, bueno, por supuesto, pero igual vamos a marcar cosas. Egipto, Jordania, Líbano son países musulmanes. No, bueno, Espera. Porque hay que entender algo. Una cosa es lo que yo expliqué antes, que efectivamente existe este mandato coránico y es imperialista. El Islam, al igual que el cristianismo, es una religión imperial, es una religión que buscó expandirse. El cristianismo lo hizo durante el medioevo, llegando con guías cruzadas, por ejemplo, expandiéndose al Medio Oriente y otras partes, llegando a la Inquisición, a América Latina inclusive. En el caso del Islam también, el Imperio Otomano, y antes de ellos también, conquistaron regiones enteras de lo que hoy es Europa, todo el Medio Oriente y demás. La época bíblica judía, te puedo aceptar que también había una expansión. Por supuesto, una época, pero estamos hablando de miles de años. Hoy en día el problema es que tenés un Islam envalentonado, pero hay que distinguir de que del resto de los países que son musulmanes de religión, árabes o no, que no están activamente buscando esto. De hecho, la mayoría no. Egipto, Jordania, Marruecos, Libia, Indonesia, Pakistán, Turquía, no son estados imperiales, son musulmanes todos, pero tienen como agenda política nacional la expansión territorial del Islam. No es su tema. Este es el tema más de Irán, por un lado, y de todos los grupos fundamentalistas islámicos como el Hamas, el Hezbollah, el Boko Haram, el Al-Qaeda, todos estos. Entonces quedó más circunscripto. Es verdad que existe en el Corán, es verdad que es un planteo, pero la implementación hoy está en manos de los supermarginales. Los estados nacionales árabes o musulmanes no tienen esta agenda, salvo Irán, que es un caso singular porque está gobernado por fundamentalistas islámicos. Es como si el Hamas o Al-Qaeda alcanza el poder en un estado y son ellos los que gobiernan. Entonces por eso tienen esta expansión. La verdad que el tema más de lo que yo pensaba, se está haciendo un poco tarde. Propongo una última cuestión que creo que es muy actual. Tratemos de, por ahí le pido que sea lo más breve posible, si se sintetiza muy bien. El tema del pacto nuclear Irán y Trump. En breves palabras, sé que te pido mucho, pero es un tema de agenda actual y que también tiene como protagonistas. Son las 12, cortamos alguna idea. Está bien. Así diciendo. Pacto nuclear con Irán básicamente se reduce a lo siguiente. Irán dice, ¿por qué si Israel tiene armas atómicas yo no puedo? ¿Por qué si Rusia tiene armas atómicas yo no puedo? ¿Por qué si Francia tiene yo no puedo? Y el mundo le dice, y no podés porque sos un estado loco. Porque vos no sos Francia, no sos Israel, no sos Estados Unidos, no sos Rusia. Vos sos tirano lunático. Vos ahorcás a homosexuales en las grúas. Vos mandás a prisión a los opositores políticos. Vos obligás a las mujeres a taparse. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros no vamos a usar una bomba atómica contra vos, pero vos, no sé, quizá la usás. Entonces, este es el primer gran tema. El problema no es la bomba, el problema es quién tiene la bomba. Si el que la tiene es un Estado democrático, lo más probable es que podamos dormir en paz. Si el que la tiene es un Estado fundamentalista, puede que no. El pacto que firmó Estados Unidos con Barack Obama, más Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia, con Irán, buscó contener el programa nuclear militar de Irán. Le dijeron, podés tener un programa nuclear pacífico, civil. Si vos querés usar la energía nuclear con fines médicos o para generar, no sé, ahorrar electricidad, lo que sea, está perfecto. Lo que no queremos es que tengas una bomba atómica, porque la verdad es que no sos confiable. Este pacto buscó controlar dentro de la ley, dentro de un marco jurídico, que Irán pueda desarrollarse nuclearmente, pero sin cruzar el umbral nuclear. Se me lengua la traba, ¿viste? Porque umbral nuclear es complicado. Díganlo rápido. ¿Umbral nuclear? Nada, ¿viste? Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El problema del pacto es que, como les dije antes, así como todos los estados de guerra nacen de un estado de paz previo, en el caso del pacto nuclear, las violaciones al pacto son factibles. Pasó con Corea del Norte.
Corea del Norte firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, firmó un acuerdo marco con Estados Unidos, con Bill Clinton, diciendo que no iba a fabricar armas nucleares, y hoy en día está probando armas nucleares. Entonces el problema que hay con este pacto es que primero ningún pacto garantiza que un Estado que esté decidido a obtener armas no las obtenga, pero el pacto en sí es muy malo, está muy mal hecho, está mal armado. Por eso Donald Trump se acaba de salir de Estados Unidos, ¿no? Bajo Donald Trump dijo, nos vamos del pacto, porque lo consideran que es un pacto que aun si Irán honra las cláusulas, a la larga puede obtener la bomba atómica. Este es el problema. Porque, bueno, es muy largo explicar los detalles de todo el pacto, pero esencialmente trata de esto, de que la arquitectura del pacto no es buena y por eso Irán lo firmó en buena medida. No son tontos. Ellos firmaron algo que les era favorable a ellos. Ellos no lo hubieran firmado, a lo contrario. No lo hubieran firmado. El otro día me contaba un chiste que viene al caso, para que se entienda la cultura de la zona. Se sientan un árabe y un judío a negociar. ¿Quién pierde? El Estado. Gracias.